Democrática del Congo. Al hablar de la República Democrática del Congo se suele hablar de una admirable manifestación del entramado político, social, religioso y étnico de ese enorme país situado en el corazón de África. La riqueza y la cultura del mismo se ve reflejado a través de pequeños objetos de uso cotidiano, como las vasijas, las cestas, la ropa, las escarificaciones en el cuerpo humano, el trenzado de pelo, entre otras cosas. También se elaboran artesanalmente piezas de gran belleza a partir de materiales como el barro, el marfil, el hierro, la arena, el cobre, la malaquita, el mimbre, la madera, el bronce y el oro. El país posee el segundo río más largo del mundo por su caudal, que es el río El Congo, con un potencial hidroeléctrico que se dice que podría alumbrar a toda África Austral, pero además posee un clima benigno y un suelo rico y fértil, debajo del que hay abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, por lo que se considera uno de los países más ricos en minerales. Son también importantes algunos de sus afluentes como el Ubangi y el Kasai, pero además este tiene acceso al lago Tanganica y tiene costa en el Océano Atlántico. El territorio del país está cubierto por más de un 60% de selva, que pertenecen al gran bosque primario de la cuenca del Congo. Para entender de mejor manera la transformación de Zaire a República Democrática del Congo, es necesario repasar el contexto histórico del país. Como todos los estados de África, este fue parte de un pasado colonial. Esto cambió en la Conferencia de Berlín de 1885, en donde se reconocen las supuestas labores humanitarias y de progreso que los belgas estaban realizando en la región de África, y se le concede así la soberanía a Leopoldo II. Este estado pasa a pertenecerle a título personal a Leopoldo II. En 1908 sucede algo extraño, debido a que Leopoldo II renuncia a la soberanía del territorio. Esto se da a distintas denuncias de violaciones de derechos humanos, de explotación ilegal de recursos y de crímenes en contra de la humanidad. El estado pasa a denominarse el Congo belga. En 1960, debido a un movimiento independentista de las regiones de África, el estado obtiene su independencia. En cuanto a que pasa a llamarse Congo belga a Zaire como un estado independiente. Asume el poder el primer ministro Patrice Lumumba, quien accede al poder como primer mandatario elegido de forma democrática en el país. En 1961 esto cambia, debido a una lucha por el poder que termina con el asesinato de Lumumba en una operación coordinada con la CIA. El presidente Joseph Kasavubu actuó coordinadamente con la CIA para derrotar y para asesinar a Lumumba, y este asume el poder. Asimismo, en 1965 llega al poder mediante un golpe de estado Mobutu Sese Seko, y ese se mantiene en el poder por un periodo de tiempo determinado. El 24 de noviembre de 1965, Mobutu Sese Seko, por aquel entonces comandante en jefe del ejército de la República Democrática del Congo, dio un golpe de estado y ejerció de facto la presidencia de su país hasta su nombramiento oficial en 1970. Un año después nació la República de Zaire, controlada con mano de hierro y heredero del sistema de ocupación colonial. Si bien es cierto que la sucesión de los acontecimientos estuvo condicionada por el contexto de la Guerra Fría, Mobutu no fue sino un producto de más de 70 años de ocupación extranjera basada en la humillación, el sometimiento y el expolio. Su régimen supuso la reconfiguración de una férrea estructura unipersonal y patrimonial. La historia del poder en Zaire, renombrado hoy nuevamente como República Democrática del Congo, ha girado en torno a la violencia y la impunidad. 30 años de Mobutu, desde 1965 a 1996, fueron suficientes para destruir cualquier atisbo de institucionalidad estatal, ya que el control del territorio era ejercido a través de una red formada por aliados y familiares. El beneficio de los recursos se centralizó en el propio Mobutu y, por desborde, en su círculo más cercano.
Mientras tanto, en regiones enteras del país, así como sus poblaciones, se veían envueltas en la más extrema pobreza, no solo a nivel económico, sino también en lo que a educación, sanidad y desarrollo se refiere. La financiación de Estados Unidos era muy importante para Mobutu, ya que podía permitir la corrupción reinante en el país para ganarse a sus detractores, financiar el terror si era necesario, con la condición de seguir los lineamientos extranjeros y explotar sus recursos. El apoyo occidental al régimen fue volviéndose incómodo con los años y la desintegración de la Unión Soviética precipitó su final. Mobutu no fue del todo consciente del incipiente nuevo orden que arribó en la década de los 90 y confiaba en los instrumentos de coerción y en la divinización de su figura como elementos perpetuadores del régimen, además del apoyo estadounidense que había tenido en las últimas décadas y que no esperaba ver desaparecer. Pero al contrario, Estados Unidos ya no veía la necesidad de financiar a un dictador más en África luego de la terminación de la Guerra Fría. Ante la imposibilidad de un cambio de forma ordenada y democrática, no fue sino un enfrentamiento armado el que determinó su caída en desgracia y el inicio de la Primera Guerra del Congo. Entre las causas de la guerra estaba la administración dictatorial anticomunista de Mobutu, contraria a la democracia y a los movimientos sociales que provocó grandes masas rebeldes, así como su apoyo al genocidio de Ruanda. Recordemos que este genocidio pasó en 1994 y este apoyo le costaría a Mobutu la continuación en el poder, dado que luego del ingreso de muchos refugiados ruandeses en la República Democrática del Congo, estos pasaron a formar parte del ejército de Kabila, quien se estaba levantando en contra de Mobutu. Y dentro de los refugiados había miembros de las milicias que participaron en el genocidio e instalaron zonas de control en el oeste de Zaire, desde donde atacaron a los tutsis ruandeses y zaireños, además del control que tenían estos de las principales zonas mineras del Congo, convirtiéndose en su principal fuente de financiación por los importantes recursos minerales que ahí se encuentran. Por tanto, nos encontramos frente a unos conflictos con un claro carácter político en torno al acceso al poder, a los recursos y a la nacionalidad. Se trata de luchas de poder entre distintas fuerzas políticas que, avivadas por la liberalización de la economía, rivalizan el control de recursos y se enfrentan en una lucha feroz por el acceso a las riquezas. Sumando a las problemáticas anteriormente mencionadas, se identifican una serie de factores de carácter étnico y sociales que incluyen a su vez una violación contra los derechos humanos, que terminan por desencadenar lo que actualmente se conoce como la Primera Guerra del Congo. Durante la administración de Mobutu Sese Seko, las condiciones sociales no fueron las mejores. Había analfabetismo, un sistema de salud precario, se daba la expropiación de tierras a manos del Estado, no había un sistema sólido de distribución de recursos básicos, es decir, de agua y de energía eléctrica, esto a pesar de que el Zaire contaba con los recursos naturales para su producción, al mismo tiempo que se dibujaba una fina línea entre el umbral de la pobreza extrema, ocasionada por la falta de un mercado laboral sólido, en el momento que se cometían una gran cantidad de crímenes y no había un sistema de justicia que sancionara y castigara dichos delitos, ya que Mobutu había abandonado todas sus obligaciones económicas y sociales para fortalecer la represión y la opresión. El fomento de conflictos interétnicos por parte de Mobutu, que se encontraban como un problema latente debido a la gran cantidad de etnias que convivían en el Zaire, se suman a la lista de factores. Uno de esos conflictos que jugó un rol importante previo a la guerra fue entre las poblaciones autóctonas del Zaire y los banyarwandés, que eran tutsis de origen ruandés que vivían en el Zaire, a raíz de varias oleadas migratorias previo a los años 50 y eran vistos como extranjeros oportunistas. En todo este escenario, la población civil era la que sufría violaciones a sus derechos humanos, actos cometidos previos a la guerra como lo eran las habituales ejecuciones sumarias, torturas, abuso sexual, prácticas de mutilación, trabajo forzoso, movilización humana forzada y las amenazas por parte de Mobutu y su ejército contra todos aquellos que representaran una amenaza al poder. Fueron terminando de consumar el caldero de problemas que vendrían a encontrar su punto de inflexión en 1994, con el éxodo de millones de refugiados del genocidio ruandés. Pero lo que cabe señalar de este acontecimiento es que la mayor parte de refugiados eran hutus, que encontraron resguardo en la región oriental del Zaire con el apoyo de Mobutu,
Una pequeña parte de hutus refugiados buscaban reorganizar sus fuerzas y regresar al combate en Ruanda, a terminar con el exterminio de los tutsis y contra las fuerzas opositoras. A razón de esto es que Ruanda y Uganda, este último con una población en su mayoría tutsi, ven con recelo el gobierno de Mobutu y en el año de 1996 crean la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, o AFDL, conformada por un grupo armado de oposición en el Zaire dirigidos por Laurent Désiré Kabila y por milicias ruandesas y ugandesas. El 28 de octubre de 1996 se da la intromisión de la AFDL en la región de Uvira y Bukavu. Ambos servían como campos de refugiados hutus, donde la AFDL comienza la masacre, estallando así lo que hoy en día se conoce como la Primera Guerra del Congo, que tendría una duración de casi 7 meses. Más que una guerra de liberación o una guerra civil, esta guerra marcaría el escenario de frecuentes enfrentamientos con el paso de los años por la obtención de recursos naturales, siendo estos una fuente principal para el financiamiento de la guerra, debido a que la oposición saqueaba las minas o negociaban concesiones con empresas transnacionales como la American Mineral File para su explotación. Al momento que estalla la guerra y durante gran parte de ella, el mariscal Mobutu se encuentra ausente debido a problemas de salud, por lo que se generó un vacío de poder en el manejo del conflicto. Mobutu no llegó a tomarse en serio el poder de la AFDL, dejando al primer ministro de Zaire, Kengo Wa-Dondo, al frente de la crisis. Para inicios de 1997, varias personas en el poder ven la situación en el Zaire de una manera bastante grave, por lo que deciden abandonar sus cargos. Para el 18 de febrero de 1997, el secretario general de Naciones Unidas presenta ante el Consejo de Seguridad un plan de paz. Este es visto con bastante recelo por parte del gobierno del Zaire, porque en ningún momento señala un castigo para los culpables y el Zaire se opone a entablar conversaciones. Para marzo de 1997, la AFDL se había hecho del control de gran parte del sureste del Zaire y para abril controlaban ya toda Katanga. El recorrido de la AFDL se presentó sin mayores obstáculos y sin una mayor oposición del ejército del Zaire, por su falta de preparación y armamento en comparación de la oposición. Tras varias amenazas de Kabila hacia Mobutu para entablar las negociaciones para su renuncia del poder, Mobutu finalmente termina accediendo, pero esto resulta ser demasiado tarde, porque el 17 de mayo de 1997 las fuerzas de la AFDL entran a Kinshasa. Kabila asume el poder y como una de las primeras decisiones que toma es renombrar a la República del Zaire como República Democrática del Congo. Tras su autoproclamación el 29 de mayo de 1997, Kabila lleva a cabo su juramentación y anuncia la existencia de un partido único y la administración de los 3 poderes a su cargo, prometiendo llamar a las elecciones en 1999, hecho que nunca sucede. Segunda Guerra del Congo. En 1998, después de la llegada de Laurent Kabila al poder, comienza de nuevo la guerra, pero ahora más intensa y más larga. Esta Segunda Guerra del Congo también se llamó Guerra Mundial Africana o la Guerra del Coltán y fue un sangriento conflicto regional en el que participaron directamente 10 estados: Uganda, Ruanda y Burundi por una parte, República Democrática del Congo, Angola, Zimbabue, Sudáfrica, Chad, Sudán y Namibia por otra. A estos hay que añadir la participación de grupos armados. Esta guerra se desató debido a que a Kabila le preocupaba la soberbia y los privilegios que sus aliados se permitían en el país, y sabía que esa situación era sumamente perjudicial para poder ejecutar su política interna, por lo que se distanció de estos y cambió sus alianzas, incumpliendo así los compromisos que había adquirido con las fuerzas locales que siempre le apoyaron. Esto supuso graves inconvenientes en los intereses de Ruanda, Uganda y Burundi, lo que les proporcionó una justificación para intervenir en el país y seguir protegiendo sus intereses de explotar los minerales del Congo, debido a que en estos momentos el coltán se estaba convirtiendo en un mineral importante para el desarrollo de aparatos tecnológicos innovadores. Y así entonces estos recursos podrían dar el financiamiento a grupos armados y a la guerra. En el 2001, Laurent Kabila fue asesinado y lo sucedió de manera interina su hijo Joseph Kabila, quien inició conversaciones de paz con los insurgentes. 3 fueron entonces los intentos por restaurar la paz: el acuerdo de alto al fuego en Lusaka, el cual no fue respetado, el acuerdo de Sun City y el acuerdo de Pretoria, que vinieron a poner fin a la guerra. En el 2006, los congoleños eligieron
a su jefe de Estado por primera vez en 4 décadas, y Joseph Kabila fue escogido, gobernando entonces hasta el 2018. Con los tratados se supone que se puso fin a la guerra, pero la violencia ha continuado. Hay miles de congoleños en graves dificultades para conseguir cosas tan básicas, comida diaria y un refugio digno. Además, esta violencia ha obligado a miles de personas a huir a países vecinos. El 60% de los desplazados y refugiados son mujeres y niños. Por tanto, se concluye que la República Democrática del Congo ha sufrido grandes injusticias a lo largo de su historia, porque pese a ser un país rico con minerales, es pobre en todos los demás sentidos, debido a las guerras provocadas por abuso de poder, por explotación de minerales importantes como el coltán para poder financiar estas guerras y por las secuelas que están dejando a su paso, como lo son una mala economía, miles de muertos, heridos, violaciones, enfermedades, etc. Como ya se mencionó, la injerencia de los demás países en el Congo ha traído consecuencias devastadoras para este, todo por querer obtener recursos para mejores tecnologías y puntos estratégicos claves que hacen que las potencias se posicionen como eso, como potencias con equilibrio de poder, pero a costa de violaciones de derechos humanos. Ejemplo de ellos es los Estados Unidos, que dio apoyo a Mobutu desde los años 60, debido a que durante la Guerra Fría Washington vio en Mobutu un aliado fuerte para frenar la influencia del gobierno comunista en la región. En agradecimiento por los servicios, los Estados Unidos pasaron por alto tantos abusos de poder y violaciones de los derechos humanos que Mobutu cometió contra su pueblo, pero que cuando finalizó la Guerra Fría y comenzó el debilitamiento de Mobutu, los países que lo apoyaban, en este caso Estados Unidos, dejaron de hacerlo. Claro está entonces que estos países buscaban sus intereses e intervenir en aquellos países vulnerables que tienen una política interna débil y con una mala administración de sus instituciones en diferentes áreas y una inestabilidad del gobierno, para así aprovechar lucrarse de estos y posicionarse en una potencia altamente desarrollada, a costa de otros, es decir, de dimensiones geopolíticas de lucha de poder en el Congo y de búsqueda de control de territorios.